Muy buenos días, chicos, chicas del canal. Espero que hayáis pasado unas felices navidades, que todos estéis con las pilas cargadas y vamos a seguir haciendo pues lo que nos gusta, el trading diario. Y en primer lugar, lo que quiero es daros las gracias a todos los que os habéis suscrito a mi canal, me estáis ayudando bastante. Por favor, seguid poniendo vuestros comentarios en los vídeos, que eso también ayuda mucho. Compartir los vídeos si os gustan y así podemos hacer que vaya subiendo el número de suscriptores y llegar a mucha más gente con toda esta información que creo que estamos dando de mucho valor. Bien, en el día de hoy lo que vamos a hacer es, en fin, vamos a repasar un poquito el tema de los conceptos de cómo poder hacer un análisis en condiciones desde cero. Hay muchas maneras de hacerlo, mucha gente hace sus análisis. Yo os voy a mostrar mi propia manera personal de hacer mis análisis, a ver si alguno, alguno de los conceptos que yo os voy a explicar os vale, pues para mí sería maravilloso. Fijaros, estamos en el par australiano-yen. Yo básicamente sugiero lo siguiente: si sois un tipo de trader que trabajáis en temporalidades altas, por ejemplo, que sois más bien swing, que vuestras operaciones pueden durar varios días, yo os aconsejo que los análisis los empecéis a hacer como mínimo en semanal. Pero en este caso, vamos a suponer que sois traders de intradía o scalpers incluso, pues vamos a empezar a hacerlo en diario. ¿Qué vemos en diario? En diario vemos justamente lo siguiente. Vamos a poner esto un poquito más así. Vemos que la secuencia desde este punto ha sido una secuencia de máximos y mínimos crecientes, ¿vale? Tenemos aquí un máximo, otro mínimo, otro máximo, otro mínimo y otro máximo más alto, ¿de acuerdo? Este máximo nos hace un mínimo más alto que el anterior, pero fijaros que en este punto hay un fallo, ya no se repite la estructura. Justamente aquí el máximo siguiente ha fallado. Y lo que viene a continuación es una rotura. ¿Veis aquí? Una rotura en este punto. Vale, pues este será nuestro punto de inicio. Vamos a suponer que nosotros estamos empezando a trabajar. Desde este punto hemos pillado el gráfico así y ese sería el tramo que nosotros vamos a utilizar. Muy bien, ya hemos hecho lo que queríamos. Podemos incluso marcar unas zonas, pero esas zonas creo que las vamos a marcar en temporalidades menores. Solamente este gráfico me sirve para ver la estructura de mercado. La estructura de mercado en este punto ha cambiado. Ahora tengo, fijaros, tengo una secuencia de máximos y mínimos decrecientes porque este mínimo que hay aquí también es menor que este. Por lo tanto, lo que estoy esperando es un máximo que sea menor que los anteriores. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Yo me bajaría a una temporalidad menor y en este caso voy a optar por bajarme a H1. Vamos a ponerlo de esta manera. Y fijaros que en H1 estoy en la zona donde tengo que estar. Vemos que aquí ha habido un movimiento súper acelerado del precio. Muchísimo dinero entró aquí en este punto. Y este punto, vamos a verlo un poquito más ampliado. Justamente, vamos a quitarle toda la porquería para que nos deje trabajar. Ahí. Este punto es un punto muy importante, porque aquí ha habido una gran acumulación de órdenes. Y además, fijaros que este punto es un punto en el cual anteriormente pues han sucedido cosas, ¿veis? Eso ha actuado incluso como antiguo soporte, ¿vale? Aquí el precio paró, tomó liquidez de este punto y ahora volvió, y ahora fijaros que a partir de este punto, ¡pumba!, se ha desplomado. Ese desplome viene ocasionado por este imbalance y este order block que se formó aquí. Esto es un POI que no fue mitigado de ninguna manera. Fijaros que la vela nunca llegó a mitigar esta mecha, ni siquiera esta que hay aquí. Aquí había una gran acumulación de órdenes y esta gran acumulación de órdenes lo que provocó es que cuando el precio llegó y mitigó la zona, ¡pumba!, empezó una caída bestial hacia abajo, ¿vale? Esa es la zona que nos interesa, básicamente para nosotros empezar a actuar. Ya sabemos que nuestro, nuestro, eh, nuestra dirección es bajista, por lo tanto, lo que vamos a hacer es marcar esta zona como primera parte, como primera zona para poder actuar. Vamos a marcar esta zona con un rectángulo. Fijaros, voy a marcar exactamente la mecha que me produce esta vela grande, gigante. ¿Veis? Ahí, porque esa mecha ha mitigado alguna zona que la vamos a ver luego en temporalidad menor. Esa sería mi zona donde yo voy a esperar el precio, básicamente, ¿no? Bueno, el precio me hace un mínimo, ¿vale? Me hace una secuencia, vamos a verlo. Secuencia de máximos y mínimos. Me rompe estructura, sigue bajando, pero llega a una zona de nadie. ¿Veis? Parece que llega a una zona de nadie en esta temporalidad y ahí rebota. Esta zona de nadie vamos a marcarla también para verla con tranquilidad luego. Fijaros que podía traerse, nos la podíamos traer desde aquí,
¿vale? Ahí tenemos la zona de nadie, ¿vale? Y aquí rebota el precio, pero fijaros que no nos hace un nuevo mínimo, ¿veis? Ni siquiera ha llegado a la zona, sin embargo, ha llegado a esta zona que podíamos haber marcado nosotros tranquilamente. Vamos a marcarlo aquí. Podríamos haberla marcado porque esta zona es el origen del movimiento que rompe estructura al alza, ¿vale? Fijaros que tengo un máximo, un mínimo, máximo, mínimo, máximo. Este mínimo falla, no es más bajo, y a partir de aquí me empieza a romper estructura, ¿veis? Ahí ya me rompe. Por lo tanto, esa parte la podíamos haber marcado, ¿de acuerdo? Y fijaros que con el tiempo, ¡pumba!, llega. ¿Qué ha sucedido ahora? Vámonos aquí, estamos ya en la parte final. El precio ha tomado liquidez por aquí abajo, fijaros de este POI que lo habíamos quedado aquí, ha mitigado todo el imbalance que había, ha comido toda la liquidez que había por aquí, fijaros, esta liquidez que había por aquí, se la ha comido toda, y ahora lo que hace es que empieza un movimiento al alza. Nos ha roto estructura, fijaros, tenemos un mínimo máximo, nos rompe estructura aquí, ¿de acuerdo? Ahí, y ahora ¿qué está haciendo? Ha llegado a la zona clave, es esta zonita clave que habíamos marcado en el pasado, está el precio ahora mismo ahí. Y fijaros que nos está creando puntitas de liquidez. Ahí, puntitas de liquidez, liquidez. Y por encima de esa liquidez, ¿qué hay? Hay un gran imbalance hasta llegar a la zona. Habíamos dicho que íbamos a ver esta zona, ¿por qué esta zona había provocado este movimiento a la baja? Vámonos a ver esta gran mecha a la baja en temporadas menores. Vámonos a M15 a ver si vemos algo. Sabes que en M15 no vemos absolutamente nada. Vamos a seguir bajando temporalidad, una temporalidad más. M5. Aquí estamos, ya en el sitio. Fijaros que aquí ya se empieza a vislumbrar algo, pero todavía no vemos absolutamente nada. Este es el día 20 de diciembre aproximadamente. Y vamos a un minuto. Es lo que nos queda. Vámonos a un minuto. Y ya tenemos aquí. Vamos a ir a ponerlo justamente para poderlo ver. Ahí, eso se ha pasado. Y bueno, vamos a ampliar esta zona. Fijaros que justamente en esta zona, donde el precio ha rebotado, si lo podíamos ver en gráficos de segundos, se vería mejor, pero ya nos vale. Voy a ampliarla. Y vemos que aquí se ha dejado, esto es un drop, base, drop, base, drop, base, drop, ¿vale? Que es una caída que nos va dejando zonas. Esta zona que hay aquí, si la pudiéramos ver en gráficos de segundos que no tenemos en MetaTrader, pues veríamos que esto realmente ha sucedido lo siguiente. El precio, voy a ponerlo en otro color, ha caído desde hasta aquí, luego ha subido hasta ahí, ¿vale? Y aquí ha vuelto a bajar. Y es justamente en esta zona donde el precio ha rebotado. Y además por encima, tomando liquidez de este último máximo. ¿Veis ahí el máximo? Por lo tanto, el precio, cuando ha llegado a rebotar allí, la parte donde está ahora mismo, vamos allí urgentemente, aunque sea gráfico de 1 minuto o de 5, vamos a ponerlo en 5 minutos mejor. La zona, voy a ponerlo más pequeño, ¿veis? Llega y mitiga la zona justamente, toma liquidez de esa zona, vamos a marcar esa liquidez con un máximo, con una línea, vamos a marcarlo de esa manera, una línea de un color diferente, para poderla ver luego mucho mejor, por ejemplo así. Vas a marcar ese máximo y fijaros que el precio lo que va a hacer es, seguramente, está creando liquidez por encima, y lo que va a hacer el precio seguramente va a ser atravesar esta zona y tomar liquidez por encima y dirigirse a la zona mayor. La zona mayor no es ni más ni menos que esta que hemos marcado aquí arriba, donde nosotros podemos hacer nuestra entrada, ¿vale? Entonces, originalmente nuestro plan, ¿cuál debería ser? Bueno, pues ya estamos en temporalidad de poder entrar. La zona que hemos marcado es una zona que ya está muy delimitada, únicamente fijaros que tiene unos 13,8 pips, unos 13-14 pips. Bueno, pues nosotros podríamos incluso organizar ya una entrada, grabarla por lo menos, en la cual nuestra entrada estaría situada por debajo de la zona, un poquito por debajo de la zona, ¿vale? Nuestro stop loss estaría situado un poquito por encima de la zona para evitar cualquier tipo de mechazo, por ejemplo, podría ser esto, con lo cual tendríamos unos 20-24 pips, estamos en 15 minutos, no olvidemos. ¿Y cuál sería nuestro objetivo? Nuestro objetivo, fijaros una cosa. Nosotros tenemos aquí en temporalidad mayor, lo que hemos dicho antes, voy a ponerlo,
Nuestro objetivo en temporalidad mayor, ¿cuál es? Pues fijaros que en temporalidad mayor lo que tenemos es una secuencia de máximos y mínimos decrecientes realmente, ¿veis? Tenemos mi máximo, tenemos mi mínimo, tenemos un nuevo mínimo aquí, fijaros, ya estamos buscando un máximo para nosotros seguir bajando. Luego, fijaros que nosotros podríamos incluso venirnos aquí abajo al nuevo mínimo, ¿vale? O sea que podríamos marcar nuestro objetivo aquí abajo, ¿vale? Con lo cual, nuestro ratio de esta operación, en caso de que se produzca, pondríamos 25 pips, como veis ahí, para ir para un objetivo de unos 467 pips. Estaríamos hablando que sería aproximadamente un 18 a 1. 18 a 1, pues es bastante bueno, ¿no? Claro, ¿qué porcentaje de probabilidades tenemos? Bueno, pues eso ya depende del mercado. Nosotros solamente podemos intentar organizar las entradas en función de lo que nosotros vemos en el gráfico, pero no podemos saber nunca lo que va a hacer el precio, nada más que lo saben los que mueven el mercado. Nosotros solamente podemos intuir o intentar predecir lo que el precio va a hacer. Evidentemente, muchas de estas operaciones te van a sacar, claro, pero la que sea buena vas a compensar con creces todos los stops que hayas tenido anteriormente, ¿vale? Bueno, esa es la primera que quería enseñaros. Seguimos con el neozelandés dólar, también en H4. Fijaros que tenemos una gran tendencia alcista hasta este punto. Volvemos a repasar los mismos pasos. El final sería máximo mínimo. Tenemos un máximo mínimo, tenemos un máximo mayor, tenemos un mínimo, ¿veis aquí? Que es mayor que el anterior, pero no nos repite máximo, ¿veis? En este punto no repite máximo. ¿Y qué hace? Pues el precio lo que hace es romper el último mínimo, que es este, con lo cual nos hace una rotura de estructura, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a centrarnos en esta última parte, que es donde estamos ahora mismo. Vámonos a temporalidad un poquito menor. Ya sabemos que la tendencia en este punto ha cambiado. La secuencia empieza a ser diferente. Lo cual ahora tendríamos un máximo, un mínimo, otro máximo más alto, un mínimo más bajo. ¿Ves? Máximo más bajo, mínimo más bajo. Y ahora estaríamos esperando que hiciera un máximo más bajo y que nos llevara hacia un mínimo más bajo, ¿vale? Pero es que la estructura básicamente estaría así. Vamos a ver esa última zona, esta última zona de aquí, para lo cual nos vamos a bajar de temporalidad, nos vamos a ir a M30, vamos a ver esa zona en M30. Ya sabemos que las roturas se han producido. Mirad aquí, tenemos un mínimo que rompe aquí estructura, ¿veis ahí? Y tenemos otro mínimo ahí que también rompe estructura, porque es con vela cerrada, fijaros esta temporalidad. Vale, bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Vamos a ampliar un poquito, ahí. Mirad que esta zona de aquí, lo que hace y lo que origina es que el precio llega a ella, ¿veis? En este punto de aquí, llega a ella justamente. Podríamos marcarla, podríamos marcar esta zona, fijaros, voy a marcar este order bloque de aquí, ¿veis? Tomo liquidez por encima, ¿vale? Vamos a ampliarlo un poquito para darnos cuenta de algún detalle. Fijaros que si yo marco perfectamente este order block, voy a marcarlo para que lo veáis ahí. Fijaros que esta punta de aquí vuelve el precio, pero no mitiga completamente la zona, ¿veis? No la mitiga, ¿vale? De todas maneras, sigue, hace su marcha a la baja, nos hace un nuevo mínimo, nos hace un nuevo mínimo aquí, y vamos a volver a colocar, ampliar esta zona hasta el final. Fijaros que ahora sí, cuando vuelve, nos mitiga la zona, ¿veis? El precio siempre vuelve a mitigar las zonas, es lo que quiero que entendáis. El precio siempre vuelve a mitigar las zonas. Con lo cual, nosotros seguimos estando en tendencia bajista. Pero, claro, evidentemente, eso no quiere decir que en temporalidades menores podamos operar al alza. Claro que no. Fijaros que esta bajada que se ha producido aquí, en el momento que el precio nos hace un nuevo mínimo, pero rompe estructura, ¿veis aquí? Nos rompe la estructura de la secuencia de máximos y mínimos decreciente, máximo mínimo, máximo mínimo, máximo mínimo, máximo mínimo, rompe. En este punto nosotros podríamos hacer una entrada en compra, evidentemente sabiendo que la zona donde vamos a vender está aquí arriba, ¿vale? O sea, son conceptos que poquito a poco vais a ir viendo con más claridad para poder delimitar la zona. Fijaros que no ha mitigado. Si vamos a temporalidad menor, vamos a ver esta zona en temporalidad menor, por ejemplo, en 5 minutos. Vamos a ver, 5 minutos, ampliarla un poquito. Vamos a ver si llegamos a esa zona, porque quiero que la veáis perfectamente, esa zona. Vamos a ampliarla así. Fijaros que el order block
vela alcista antes de un fuerte movimiento a la baja, está ahí, ¿vale? En este caso, esta vela no mitiga. Sin embargo, mirad aquí, la mitiga perfectamente al milímetro el order block, con lo cual ya es libre para seguir bajando. Nosotros podríamos haber realizado una compra, perdón, una venta aquí, claro que sí, podríamos haber puesto nuestra orden pendiente aquí, nuestro stop, ya sabéis, por encima de esta zona, en este caso, fijaros que tenemos muy poquitos pips, 12 en este caso, y nuestro objetivo debería estar por debajo del último mínimo, aquí, porque si realmente estamos en una tendencia bajista, la hemos visto en temporada mayor, vamos a verlo en temporada mayor de esta manera, lo hemos visto antes, secuencia de máximos y mínimos decrecientes, nos tiene que ir a hacer un nuevo mínimo. ¿Hasta dónde? Bueno, básicamente, fijaros aquí, esta mecha que hay aquí ha tomado liquidez por debajo de este último mínimo, pero normalmente aquí tenemos una zona que tenemos que tener cuidado porque, vas a marcarla, aquí se produce también un POI, ¿veis? Un POI al alza, desde este punto hay un imbalance y esta zona podría ser una zona en la cual puede haber un pequeño retroceso o un retroceso, ¿vale? Bueno, pues este es otro pequeño ejemplo de cómo debemos trabajar esas zonas de una manera súper sencilla. Sé que hay muchas formas, sé que hay mucha gente que utiliza muchas maneras, pero nosotros, bueno, utilizamos esta que es la que nos funciona, ¿vale? Vamos a ver otro. Cómo nos gustan también las zonas de estos grandes movimientos. Fijaros esos grandes movimientos que se producen de vez en cuando en el mercado, ¿vale? De vez en cuando, muchas veces se producen estos grandes movimientos. Claro, evidentemente nos dejan zonas aquí donde ha habido una gran acumulación de órdenes y zonas en las que el precio, cuando vuelva a venir en esta zona, posiblemente, va a hacer un nuevo movimiento en el sentido original, ¿vale? Si te fue a la baja, pues seguramente vendrá un movimiento original. Ya tenemos una ventaja estadística, o sea, aquí esta ventaja estadística es la que tenemos que aprovechar. En este punto, fijaros que el precio, voy a ampliar un poquito, el precio, ya sabemos que aquí arriba hay una zona, quitar estas pequeñas líneas que tenemos aquí. Fijaros que aquí hubo una gran acumulación, la secuencia hasta este punto también fue una secuencia alcista, ¿veis? Empezó el precio a tomar carrerilla hacia arriba, ¿vale? Aquí nos va y nos rompe en este punto, este último mínimo que tenemos aquí, lo rompe y bueno, pues ya empieza a caer. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, la zona de origen que origina esa rotura es la que nos interesa. Vas a marcar la zona, alguna figura. Esta es la zona que nos interesa. Vamos a marcarla en H4 de esta manera, para nosotros ahora poder ir refinando con tranquilidad. Y lo que nos interesa es saber lo que está haciendo el precio ahora. Fijaros que el precio nos ha hecho una secuencia, está haciendo una secuencia de máximos y mínimos decrecientes, ¿vale? Lo está respetando perfectamente. Pero independientemente de esto, nosotros podemos seguir operando, evidentemente. Lo que vamos a intentar buscar es una señal en la cual el precio nos diga que está haciendo una reversión, se está yendo hacia arriba para ir a buscar esta zona, este gran imbalance. Tener por cuenta que esto es un gran imbalance, es una ineficiencia de mercado. Esto que hay aquí, que de ninguna manera ha sido mitigado. Encima de este imbalance está la zona donde queremos que llegue el precio con nuestro objetivo y de momento también el precio nos está dejando pues pistas, fijaros, en forma de liquidez, ¿veis? Liquidez institucional que va dejando por ahí arriba. Bueno, vamos a ir a esta zona, vamos a rebajar la temporalidad, nos vamos a ir a M30, vamos a darle un poquito de zoom. Y fijaros que en M30 nuestra tendencia en este punto, voy a poner un poquito más para acá, fijaros que puede haber cambiado. Nosotros nuestra secuencia, siempre tenemos que tener en cuenta nuestra secuencia de máximos y mínimos. Fijaros que tenemos una secuencia de máximos y mínimos tranquilamente hasta aquí. ¿Veis? Tenemos un mínimo, un máximo y un mínimo. Y justamente en este punto, que hay que ser preciso, vamos a ampliar un poquito para que lo veáis bien. Ahí, este sería el punto. El precio me hace un mínimo, un máximo y aquí me rompe. ¿Veis? Ahí rompe estructura. Justamente en este punto rompe estructura. ¿Por qué rompe estructura? Y no porque es un boss y no es un shock. Precisamente porque este mínimo, este máximo de aquí está validado porque ha hecho un mínimo menor. ¿Veis? Máximo validado, mínimo menor y rotura de ese máximo. Por lo tanto, rotura es un shock. Es un boss, perdón. A partir de este punto, bueno, el precio empieza a subir. Nos vuelve a romper. Fijaros, nos rompe aquí otra vez. Y ahora la secuencia, vamos a ponerlo de esta manera. La secuencia ha cambiado porque nos está haciendo una secuencia ahora de máximos y mínimos mayores, ¿vale? Eso ya es una pista que nos puede valer para ir buscando entradas en compra, evidentemente. Y esas entradas en compra
podemos hacerlas o bien de forma de intradía, en las cuales pues, podamos tener unos beneficios, o dejar esa entrada para medio o largo plazo. ¿Por qué? Porque si ya sabemos que nuestro objetivo final está aquí arriba vamos a vender, evidentemente pues podemos ir haciéndole, ir haciendo compras sabiendo que el precio nos está diciendo que se quiere ir para arriba porque en temporada menor nos está dando roturas de estructura continuamente. ¿Vale? Pues entonces, ¿qué haríamos? Nosotros queremos ahora mismo entrar en compra, tenemos que comprar, evidentemente, mientras el precio nos siga diciendo que va a seguir subiendo. Por ejemplo, aquí veis que hay una rotura nueva de estructura, tenemos que buscar los puntos de entrada. En primer lugar, ¿qué puntos de entrada pueden ser estos? Bueno, pues fíjate que mi rango, ahora mismo mi rango operativo, mi rango que yo voy a utilizar para poder entrar al mercado, se sitúa entre ese máximo que ha roto y el mínimo anterior que me provoca la rotura, ¿veis? Desde este punto arranca el impulso que me hace la rotura de este máximo. Por lo tanto, yo voy a utilizar las zonas que haya dentro de este rango para poder entrar al mercado. ¿Cuál tendríamos primero? Bueno, pues la primera zona que yo podría ver, estamos en M15, no olvidemos, luego lo voy a refinar, podría tratarse de esta zona. ¿Veis aquí? Vamos a colocar esta zona. Por debajo de esa zona, ¿qué es lo que tengo? Bueno, pues yo veo que tengo liquidez aquí y tengo imbalance aquí. ¿Veis? Hay un pequeño imbalance en este punto. Pues voy a marcar también esa zona como posible objetivo de entrada. Vamos a ponerlo, estas dos zonas, como posible zona de entrada. Y evidentemente también tendríamos el origen en forma de esta mecha. ¿Ves? Ahí. Vamos a marcarlo de esta manera, para tener una idea. Básicamente estamos haciendo un pequeño repaso, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver estas zonas. Vamos a ver la potencia de estas zonas. Voy a bajarme temporalidad. Vamos a ver esa primera zona en 5 minutos. Fijaros que esta primera zona realmente está mitigada ya, ¿ves? Porque las mechas aquí están todas unidas. Fijaros, aquí no me ha dejado ningún tipo de imbalance. Por lo tanto, puedo predecir, salvo este que hay aquí, fijaros que aquí sí que me ha dejado un pequeño imbalance. Esta sería la primera zona que yo podría mirar. Lo que pasa es que es una zona que está muy cercana. ¿Veis? Aquí me ha dejado un pequeño imbalance. Esta zona, pues no la tomaría en consideración, ¿vale? La podría tomar en consideración, pero esta zona no me interesa mucho porque está demasiado pegada al precio y yo pienso que el precio tiene que hacer una reversión mayor. Vamos a ver qué temas tenemos. Voy a poner un poquito más fino, más pequeño. Yo veo que aquí hay, fijaros, liquidez institucional. Aquí y aquí. Mucha. Estos son puntitas de liquidez a la baja. Y ahora me interesa ver esta zona. Esta zona es la que voy a ampliar. Vámonos aquí, a ver esa zona. Y fijaros que yo tengo aquí el inicio, sería este orden bloque de aquí, tira al alza, pero es mitigado por esta vela, ¿veis? Es mitigado por esta vela. Esa vela es la que arranca el movimiento tras el alza y sin embargo esta vela no está mitigada de ningún sentido, ¿veis? Ahí no existe ninguna mitigación, no, el precio no ha venido a retestear esta zona, al igual que aquí tampoco. Entonces, bueno, ya tengo mi primera zona. La siguiente, ¿cuál sería? El origen. El origen, tendríamos que, fijaros que esta vela toma liquidez abajo y no ha vuelto a ser mitigada. Este imbalance que ha creado esta vela no ha sido mitigado. Por lo tanto, tengo estas dos zonas. Estas dos zonas, para mí, la más potente sería esta primera. ¿Por qué? Porque hay más liquidez por encima de ella. La liquidez que hay por encima de esta zona me hace pensar de que esta zona es más potente, ¿vale? Entonces, bueno, podemos actuar de dos maneras. Una, la primera forma, si yo quiero entrar, yo estoy esperando este movimiento estoy esperando que llegue aquí para seguir subiendo, o que se venga hasta esta punta para seguir subiendo. De cualquiera de las dos maneras me vale. Pues ¿qué puedo hacer? Pues yo puedo preparar una entrada doble. ¿Y cómo lo voy a hacer eso? Fijaros que yo puedo, si acostumbro a trabajar, por suponer, con 4 microlotes, por ejemplo, mi cuenta me lo permite, pues entonces yo lo que haría sería colocar la primera entrada aquí, con 2 microlotes, evidentemente, 2 microlotes, con un stop loss por debajo de esa zona, vamos a marcarlo, así, y con un take profit a hacer nuevo máximo, ¿vale? ¿Por qué? Porque la secuencia de máximos y mínimos es alcista. Y podría colocar también otra orden, vamos a colocarla de esta manera, voy a poner esto de otro color para que no nos liemos, de color rojo, así.
podría colocar otra orden justamente encima del arranque, del extremo, del orden bloque extremo, y mi stop loss por debajo de esa zona, justamente. ¿Y dónde me iría? Me iría también a nuevo máximo, ¿vale? Ahí tendría yo mis entradas colocadas. Podría entrar desde esas dos maneras. Fijaros que mi riesgo actualmente en esta primera sería de 10 pips, escasamente, ahí lo tenéis, y mi riesgo de la segunda estaría en torno a los 14-15 pips. Pero el beneficio obtenido para la primera estaría entre los 88 y para la segunda estaría en torno a los 108, con lo cual, evidentemente, si entro en una zona o entro en otra, va a ser rentable. Si yo entro aquí, voy a tener un riesgo ratio-beneficio aproximadamente un 6-1, y si entro aquí, voy a tener un ratio riesgo-beneficio aproximadamente de un 11-1. ¿Qué sucede? Descontando la pérdida que haya tenido aquí, me sigue siendo muy rentable, ¿vale? Bueno, pues esta es una de las formas que podéis utilizar para analizar, para intuir lo que puede hacer el precio. Evidentemente ya sabéis que el precio no lo podemos, no podemos nosotros los traders retails saber nunca lo que va a hacer, pero bueno, es una aproximación para poder obtener algún tipo de ventaja, ¿vale? Acotar por zonas y saber si una zona es más fuerte que otra e intentar esperar ahí el precio, ¿vale? Bueno, espero que os guste, espero que os sirva. Si os sabes así, por favor, darme un like, suscribiros, lo que he dicho al principio, y continuaremos haciendo vídeos de estos, ¿vale? No olvidéis poner vuestros comentarios en la parte baja, y si queréis acceder al canal de Telegram o queréis acceder a mi página web, pues aquí también tenéis los links, ¿vale? Venga, un saludo para todos, muchísimas gracias y hasta el siguiente vídeo.